Hola, Perfecto. buenas tardes. Bueno, genial. Entonces, buenas tardes para todos, todas los presentes. Sí, vamos a iniciar este segundo encuentro de esta materia, Historia Constitucional. Bueno, el primer encuentro resultó bastante complicado, ¿verdad? Por problemas de conectividad. Hoy estamos en una plataforma estable, ¿sí? Así que es de desear que no vayamos a tener inconvenientes. Así que vamos a ir metiéndonos en tema. ¿Sí? Resulta ser que vamos a hablar de la historia constitucional con la pretensión de que lleguemos a los tiempos actuales. Y entonces tenemos que fijar un punto en el cual empecemos a recorrer, a desgranar eh, justamente este recorrido. Y en este punto hay que buscar digamos, un inicio arbitrariamente y partir de algunos acuerdos previos. Uno de esos primeros acuerdos es considerar que una constitución es una norma, dentro de las normas es la que se considera norma suprema y tiene la particularidad de organizar políticamente una comunidad. Esto es, definir quién manda, cómo manda, cuánto manda, ¿sí? ¿A qué nos referimos? ¿Sí? ¿Con quién manda? Un rey, un presidente, un triunvirato, ¿sí? El formato que le quieran dar. ¿Por qué manda? Porque lo sortearon, porque lo ganó en una pelea mano a mano, porque lo votaron, porque lo heredó. Una razón, ¿sí? ¿Cuánto manda? Puede declarar la guerra, puede crear impuestos, ¿sí? Puede ordenar qué es lo que se cosecha y qué es lo que no, puede decidir si las viudas de una comunidad pueden seguir siendo viudas o se tienen que casar, puede elegir cuál es la religión del lugar. ¿Me explico? ¿Entienden con estos ejemplos? ¿Sí? Una constitución hace eso. Cuando las constituciones determinan cuánto manda un sujeto, las constituciones también están poniéndole un freno a la posibilidad de que el que manda ejerza de cualquier manera el poder. ¿Me explico? Eso es, digamos, lo que queremos decir cuando hacemos referencia a que las constituciones establecen una barrera al Ese es mi link. ejercicio arbitrario del poder. Bien, Disculpe, profesor. Perdón. En el Disculpe. caso estoy esperando de al toque. Soy las una tenera constituciones confusa. que el mundo ha conocido después Profesor, de la disculpe. Revolución De lunes a Norteamericana y de la jueves Profe, Revolución Francesa, arrancan nos 5:30, encontramos pero él con sale 7 que menos cuarto del esas, instituto hasta las Profe, no se estaría 7:30. esas escuchando. constituciones Así tienen que un Hay capítulo un chat abierto. específico en el cual se dedican hoy, porque profe, a supuestamente ya establecer iba a los estar el límites al profesor poder. y para Ustedes hablar, y pueden no está. verificar Profe, eso en hay un nuestra micrófono Constitución abierto. Nacional, no se viendo escucha que nada. en la Profesor, primera no se parte puede se escuchar. titula Declaraciones, Derechos y No, Garantías. adiós. No, En Profesor, esas declaraciones, derechos y garantías, Ricardo, justamente profesor, lo que se hay hace es hay un audio abierto, no establecer escuchamos nada. cuáles son esos frenos al poder. ¿Sí? Estoy por viendo favor, acá, podría pedir que silencien porque no ¿qué se es lo que no escucha se nada escucha? lo que usted dice porque hay ¿La clase no se micrófonos escucha? abiertos. Claro, hay micrófonos abiertos. Claro, lo que está diciendo usted se escucha, nada más que hay otro micrófono que está abierto y se sobreponen las dos voces. ¿Es uno el que no escucha o son todos los que no escuchan? Porque yo veo gente que anota. No, no se Por son escucha. favor, todos, No, anoten si profe. algo profesor. Hay un audio abierto, sus conexiones. están Claro. hablando. ¿Sí? Cuéntenme por el... Lo No, no, suyo se usted se escucha escucha bien. bien, Usted se pero escucha hay bien. un audio que está abierto, entonces es como que no se no escucha sé. nada. ¿Le Sí, puedo hacer una Fabiana consulta, Suárez profe, no aprovechando escucho. el parate?
¿Sí? El resto, ¿está escuchando? Sí, sí, se escucha Sí, se perfecto. escucha, Sí, ahora sí, se se escucha Ahora sí se escucha bien. bien. La clase venía Tienen perfecta, la pero se posibilidad de poner tapaba con un en micrófono reacción abierto. lo que esté pasando con respecto al sistema. ¿Sí? Lo mío se escucha. Bueno, perfecto. Sí, sí. Y si hay alumnos que tienen micrófonos abiertos, le rogamos que los cierren para que no se acople y no se genere entonces un ruido en la comunicación que están recibiendo. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Entonces, ¿estamos de acuerdo en lo que entendemos por constitución? ¿Sí? Si entonces tomamos esto como un concepto general, podemos afirmar que siempre ha habido constituciones. Ahora, si vamos al concepto de que la Constitución es un documento escrito sancionado por un determinado poder del Estado, aquí tenemos que decir que la Constitución como tal recién aparece a fines del siglo XVIII. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué afirmo una cosa y por qué afirmo la otra? Afirmo la primera porque siempre, en toda comunidad que existió, los seres humanos supieron por qué mandaba el que mandaba y a quién le correspondía mandar. ¿Sí? No en balde, en las monarquías existía el príncipe heredero. ¿Se entiende? ¿Y quién era el príncipe heredero? Bueno, pues el que estaba siendo preparado para asumir en caso de que el rey dejara de estar en condiciones de llevar adelante su tarea. ¿Sí? Entonces, luego, cada sociedad decidió construir un relato respecto de la legitimidad, de por qué el que mandaba tenía que mandar. ¿Sí? Los egipcios decían que el que mandaba, el faraón, era un dios. ¿Sí? Los romanos lo dejaron librado a la decisión del pueblo reunido en comicios. Esto lo van a ver con los profes de Derecho Romano. ¿Sí? Los griegos, dependiendo de la polis griega de la que se tratara, utilizaban distintos sistemas. ¿Sí? Los atenienses llegaron a sortear, sorteaban quién era el presidente de la asamblea. Y ese sujeto, por un día, era la persona que tenía el título político más alto en toda Atenas. Entonces, ¿se entiende? Distintos pueblos, distintos mecanismos, con ese mecanismo, con ese relato, construían la legitimidad. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a ver es que desde fines de la Edad Media hasta el día de hoy, se viene construyendo un tipo particular de relación política que toma como base a una realidad que denominamos Estado. ¿Me siguen? ¿Qué viene a ser el Estado? ¿Sí? El Estado es un formato, es un modelo de organización sociopolítica que comienza a desarrollarse en Europa occidental a fines de la Edad Media, se va consolidando durante la Edad Moderna y en la actualidad es el formato reconocido. ¿Sí? El mundo de hoy es un mundo de estados. Si ustedes toman un mapamundi o un globo terráqueo, ¿sí? Con división política, lo que van a encontrar es que todo el planeta, salvo la Antártida, está pintado de distintos colorcitos. Y esos colorcitos son colores convencionales. No te dicen si el país es un desierto, una selva, una meseta, si hay montañas, no te dicen nada. Lo pintan de rosa, de verde, de violeta, amarillo. ¿Sí? ¿Y a qué están haciendo referencia? Están haciendo referencia a que el mundo está dividido en circunscripciones políticas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que donde está pintado de verde, manda verde. Y donde está pintado de amarillo, manda amarillo.
Y si acá está verde y acá está amarillo, amarillo decide acá y verde decide acá. ¿Está bien? Ahora, este formato no es el único formato que ha conocido la humanidad. Hubo otros formatos. Hubo otros formatos. ¿Sí? Pero es el formato que comenzó a consolidarse a principios de la Edad Moderna, a fines de la Edad Media. ¿Sí? De la mano de un proceso que vamos a denominar de racionalización del poder. Racionalización del poder y paulatina laicización de ese poder. La palabra laicización, una palabra complicada, ¿sí? L-A-I-C-I-Z-A-C-I-O-N, quiere decir laicización, quiere decir que se hace paulatinamente laico, lo que quiere decir que paulatinamente se va despojando de contenido místico el poder, aunque no quiere decir que haya desaparecido, ese es otro problema. O es otro tema, depende de cómo lo quieran tratar. Entonces, en este punto, ¿sí? Tenemos lo que queremos decir con Constitución, tenemos que la Constitución se aplica al ámbito de un Estado, tenemos que el mundo es un mundo de Estados, y esta historia comienza con los tiempos modernos. Comienza con los tiempos modernos en Europa. ¿Sí? También en este punto resulta interesante que ustedes vean qué es lo que nosotros entendemos por edad moderna, ¿sí? O cuándo comienza. Aquí los historiadores europeos, ¿sí? Y los americanos que estudian la historia europea hacen como un debate respecto de cuál sería la fecha a tener en cuenta. Algunos hacen referencia a 1453, porque resulta que ese año el Imperio Turco tomó la ciudad capital de lo que era el Imperio Bizantino, tomó la ciudad de Constantinopla, ¿sí? La ciudad de Constantinopla todavía existe hoy, solamente que los turcos le cambiaron el nombre y se llama Estambul, ¿sí? ¿Y qué pasa con Estambul? Bueno, entonces, como Estambul era la capital del Imperio Romano de Oriente, entonces algunos autores consideran que es tan importante que merece ser considerado el quiebre de época. Bueno, bárbaro. Esto para los que cultiven una perspectiva eurocéntrica, ¿sí? Que les interese mucho la historia europea. Por otro lado, hay otros, ¿sí? Que dicen, no, en realidad la edad moderna arranca con el Renacimiento, porque el Renacimiento provoca un cambio cultural, artístico, ¿sí? La religión desaparece del temario artístico y la figura humana vuelve a ser estudiada y representada casi al natural, como ocurría en los tiempos de la antigüedad clásica. Pero esta también es una perspectiva exclusivamente centrada en Europa, ¿sí? Y también hay otros que dicen que en realidad la Edad Media termina con la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero inicia un camino de ruptura con la autoridad política del Papa y con la unidad dogmática de la cristiandad europea. Pero esto también es un tema que ocurre y que le interesa a Europa. ¿Está bien? A los indios, a los nigerianos, a los mongoles, no les genera ningún ruido esto que estamos conversando. Y entonces, bueno, modestamente, desde este lado del mundo,
nosotros venimos a proponer que en realidad, si tenemos que elegir una fecha, esa fecha es el descubrimiento de América. ¿Sí? Porque provoca un quiebre definitivo en el modo de entender el lugar en el que vivimos. Durante todo el tiempo histórico, los europeos habían desconocido que existía un continente más. Eso no quiere decir que no hubiesen llegado previamente. ¿Sí? No estamos diciendo eso, para nada. Es más, los arqueólogos han encontrado evidencia de que en América hubo asentamientos vikingos con anterioridad a la llegada de los españoles. En las costas del Perú han encontrado monedas chinas, lo que da cuenta de que navegantes chinos podrían haber cruzado el Océano Pacífico. ¿Sí? También han encontrado cerámica fenicia en Brasil. Está bien, bárbaro, todo esto fantástico, pero el hecho es que ni los fenicios, ni los chinos, ni los romanos, ni los griegos, ni los vikingos volvieron a sus países y dijeron, uy, encontramos algo, y vamos a establecer una relación permanente con ese algo que encontramos. ¿Sí? Digamos, el topetazo que se llevan Colón y sus tripulantes con un pedazo de tierra en medio del agua, transforma esta visión del mundo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un momento para decir, aquí comienza la modernidad. Y cuando entonces levantamos la mirada y decimos, pero ¿cómo estaba organizado el mundo en ese momento? Entonces acá nos encontramos con que, por lo menos en lo que al mundo occidental hace referencia, estábamos en el tiempo del fin del feudalismo. ¿Sí? Estábamos en un momento en el cual los reyes estaban empezando a fortalecer su poder frente a otros poderes que competían con el poder del rey. ¿Quiénes eran los poderes que combatían con el poder del rey? Bueno, los nobles, la nobleza. ¿Sí? ¿Quiénes más tenían competían con el poder del rey? La iglesia. ¿Quiénes más? Las universidades, las llamadas ciudades libres. ¿Sí? Todos estos competían con el poder del rey. ¿Sí? Y entonces, bueno, lo que se aprecia es un fortalecimiento del poder real. Los reyes se van apoyando en uno o en otro de los poderes que mencioné para ir desplazando a sus rivales e ir fortaleciendo su figura. Esto ocurre en Francia, ocurre en Inglaterra y ocurre en la península ibérica. ¿Sí? En la península ibérica se da la particular situación de que para el año 1470 encontrábamos 5 divisiones políticas diferentes. Teníamos a Portugal por un lado, teníamos a Castilla por el otro, teníamos a Aragón, a Navarra en el norte y en el sur, frente a la costa africana, quedaba un reino musulmán, quedaba el reino de Granada. ¿Sí? Los musulmanes habían entrado en la península ibérica en el año 710-711 después de Cristo. Habían derrotado a los visigodos y habían establecido una cultura, una civilización musulmana en Europa, en la península ibérica. ¿Sí? Los árabes denominan al-Andalus a lo que es España. ¿Sí? Y durante 7 siglos
los cristianos fueron peleando mano a mano con los musulmanes hasta que había quedado la cuestión reducida al punto que yo les cuento. Portugal había dejado de pelear contra los musulmanes y Portugal estaba dedicándose a explorar el océano Atlántico. Los portugueses habían encontrado ya las llamadas Islas Azores y el archipiélago de las Islas Madeira. Y los portugueses estaban empezando a recorrer la costa de África hacia el sur. Es más, hasta habían establecido una escuela de cartografía, ¿sí?, donde sus navegantes se formaban y aprendían a levantar mapas de los territorios que iban reconociendo. E incluso hasta habían logrado que el Papa les diera la exclusividad de las riquezas que consiguiesen en esos territorios. Bien. Por el otro lado, Navarra, en el norte, había quedado lejos, muy lejos de la frontera con los musulmanes y tenía mucha vinculación política con lo que sucedía del otro lado de los Pirineos, con lo que sucedía del lado de Francia. En el centro de la península ibérica habían quedado, del lado del océano Atlántico, Castilla, del lado del mar Mediterráneo, Aragón. Y Aragón disponía en ese momento de una suerte de imperio mediterráneo. Los aragoneses habían conquistado las Islas Baleares, todavía hoy son españolas, Mallorca, Menorca, Ibiza. Los aragoneses habían conquistado Sicilia, habían conquistado Córcega, habían conquistado Cerdeña y se habían adueñado del reino de Nápoles. Es más, los aragoneses en sus incursiones por el Mediterráneo incluso habían llegado a conquistar Atenas en un momento, como para que ustedes vean cuánto se habían extendido. ¿Sí? ¿Eso qué hacía? Bueno, eso hacía que Aragón tuviese un ojo puesto en lo que ocurría en el Mediterráneo, que estuviese muy atento a la política internacional, lo que ocurría con los otros países que pudieran tener intereses mediterráneos, y por otro lado le daba una gran riqueza, ¿sí? Una gran riqueza le daba a Aragón, porque Sicilia era una de las tierras más fértiles de la Europa de aquel momento. Aquel que tenía Sicilia tenía tenía el acceso a una importantísima reserva de alimentos, lo cual no era poca cosa para esa época. Quedaba Castilla. Castilla quedaba como el hermanito pobre de los demás reinos hispanos. Y en Castilla estaba gobernando la misma familia que gobernaba en Aragón, la familia de los Trastámara. Y al obispo más importante de Castilla se le ocurre que quizás la princesa de Castilla podría casarse con el príncipe de Aragón. ¿Sí? Estos son Isabel la Católica y Fernando el Católico. ¿Sí? Isabel y Fernando. Y entonces promueve una alianza matrimonial con la idea de que los hijos de esta pareja hereden ambas coronas. ¿Entienden lo que quería armar? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cuál era el estatus constitucional en ese momento? Bueno, el estatus constitucional era de una monarquía hereditaria. Ahora, una monarquía hereditaria limitada por las costumbres del reino. ¿Sí? En el caso de Aragón existía una figura que se llamaba Justicia Mayor, una figura que había sido creada por el rey Jaime y que esta persona tenía la autoridad de ponerle freno a las decisiones del rey.
¿sí? Si una persona, por ejemplo, era perseguida por los agentes del rey, se podía poner bajo la protección del Justicia Mayor de Aragón. Y el rey se detenía. Era una costumbre aragonesa. Hacía 200 años que se venía desarrollando, se venía consolidando esta idea del Justicia Mayor. Por otro lado, en Aragón había ciudades muy poderosas, como Valencia, como Barcelona, ¿sí? Que tenían un gremio de comerciantes muy fuerte, muy fuerte, ¿sí? Así que había una burguesía interesante, ¿sí? En Barcelona. Castilla no era así. Castilla era prácticamente rural, ¿sí? La riqueza de Castilla era la crianza de las ovejas. Y Castilla acababa de atravesar una tremenda guerra civil. Y entonces, en esta situación, casados los reyes, la idea que se les ocurre es enfrentar al reino musulmán de Granada. ¿Sí? Busquemos un enemigo en común. Este enemigo común nos permitirá unirnos. ¿Sí? Uno podría decir que habían leído a Maquiavelo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo que sucede es que van a lograr que Granada caiga. ¿Sí? Granada cae el 4 de enero de 1492. Fíjense ustedes la fecha. 1492. ¿No les resuena algo? ¿Sí? No es el Faltan descubrimiento de América. unos meses para que se produzca el descubrimiento de América. ¿Sí? Faltan unos meses nada más. ¿Sí? No te faltan dos. Yo ya expliqué que Aragón se ocupaba del tema mediterráneo, ¿sí? Y que Portugal había decidido salir a navegar por el Atlántico. Granada fue derrotada. Granada cayó en manos, ¿sí? En manos de los cristianos, ¿sí? La bandera de la media luna se arrió. Así como los cristianos lloraron y siguen llorando la caída de Constantinopla en manos del Islam, el Islam sigue llorando la caída de Granada en manos cristianas. Es más, la historia del último rey de Granada tiene ahí un costado trágico, porque lo que cuenta la leyenda es que cuando el rey marchaba al exilio, y entonces sube una loma del camino y es la última vez que puede ver Granada en su vida. Entonces el tipo mira hacia atrás y le caen las lágrimas. Y entonces la madre como que le pega un cachetazo y le dice, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Tremendo, ¿sí? Tremendo. Imagínense tener una mamá así. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Una anécdota histórica. ¿Sí? No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Bueno, el resultado es que los musulmanes están fuera de España. Y aparece un loco, ¿sí? Un tal Cristóbal Colón, que les viene a ofrecer un negocito a los reyes. ¿Sí? Los aragoneses no compran el negocio. Los aragoneses ya tienen su imperio en el Mediterráneo. ¿Sí? Ahora, a la reina de Castilla no le cae mal lo que le dice este muchacho. ¿Sí? Imagínense, le dice, Majestad, si usted me financia un poquitito, yo salgo a explorar y le ofrezco todo lo que encuentre. La reina ya sabía que sus primos portugueses estaban encontrando islas en el mar. ¿Sí? ¿Por qué pensar que no había más? Y entonces
Imaginen ustedes, le propone un negocio Colón. Señora, usted me da un barco, yo me consigo el resto. ¿Y cuánto tengo que poner? Nada. Deme la bandera. Yo voy con su bandera y ya está. Si encuentro algo es para usted. La reina le firma con las dos manos. Vaya, Colón, vaya tranquilo, lleve mi bandera. Y entonces resulta ser que Colón se lleva por delante una realidad geográfica, cultural, de la cual no tenían ni idea. Y esta es la cuestión que explica que los españoles hayan considerado a América como una única entidad política, lo que se llamó el Reino de Indias. Y este Reino de Indias, constitucionalmente, estaba asociado a la corona de Castilla. Quien era rey de Castilla era al mismo tiempo rey de Indias. Ahora, si la corona de Castilla quedaba indisolublemente unida a la corona de Aragón, entonces el rey de España se volvía rey de Indias. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Sí? El choque entre castellanos, luego españoles y portugueses, de alguna manera va a animar la política mundial durante un tiempo importante. Españoles y portugueses se van a repartir el mundo. Se van a repartir el mundo. ¿Sí? Pero se lo van a repartir en serio. Los portugueses van a lograr darle la vuelta a África para 1498 y van a llegar a la India navegando directo. Los portugueses se fueron de la India en 1963. Hace nada, hace 60 años. ¿Sí? Hasta ese momento estuvieron en la India, tuvieron un enclave en la India. Y hace menos tiempo aún que los portugueses se fueron de China. ¿Sí? Todo el mundo sabe que los británicos tenían Hong Kong en China. Muy poca gente sabe que los portugueses tenían también una ciudad en China. Se llama Macao. Era la China portuguesa. ¿Está bien? Recuerdos de los que fueron los imperios coloniales. ¿Está bien? Bueno, organizar el esfuerzo de ocupar América le va a suponer a España perder 1/3 de su población. ¿Sí? Durante ese periodo se va a producir un trasvasamiento de instituciones castellanas a América. ¿Sí? Por lógica, ¿sí? Los castellanos se traen a América su modo de vida. Y entre otras cosas, se traen su modo de hablar, su modo de rezar, su modo de vestir, su modo de comer y de organizarse políticamente. Así es como la institución Cabildo llega a América. Y el Cabildo, amigos, va a tener una extraordinaria relevancia para nuestra historia política posterior, política institucional posterior. No olviden ustedes que el camino hacia la independencia arranca en un cabildo. ¿Está bien? El famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. ¿Está bien? Bueno, nos queda un minutito nada más. Entonces, comentamos. La idea de la semana que viene es ofrecer un panorama más centrado en lo que es la organización de las monarquías europeas, para que se pueda ver cuál es la influencia que ello tiene sobre nuestra historia constitucional. Para que después sí, no usemos nada más que datos propios.
¿Está bien? Cualquier duda que tienen, me escriben a través de la mensajería del campus. Yo esta clase, en cuanto la pueda procesar, la estoy subiendo como material al aula. Les deseo Bueno, una gracias. buena semana y estamos en contacto. ¿Sí? Después, por favor, me Muchas escriben y me gracias. dicen si esta clase la pudieron recibir bien. ¿Sí? Muchas gracias por haber Gracias. participado. Chao. Nos vemos la semana próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.